En menos de una hora, una empresa que manejaba 13.000 millones de dólares al día se quedó sin 440 millones de dólares en la cuenta. Un error de software, una línea de código olvidada, borró casi 1 billón en minutos y casi obliga a Knight Capital a desaparecer del mapa financiero. ¿Te imaginas que una sola decisión tecnológica pueda desintegrar una firma de 4.000 empleados en menos tiempo del que tardas en preparar un café? Si esto te está sorprendiendo, dale like y cuéntame en los comentarios qué crees que habría pasado si el error no se hubiera detenido. Para entender la magnitud de lo ocurrido, hay que retroceder a los inicios del 2012, cuando los algoritmos de alta frecuencia empezaban a redefinir la forma de operar en la bolsa de Nueva York. Knight Capital se había convertido en el motor de liquidez del mercado, responsable de generar alrededor del 20% del volumen de acciones estadounidenses. Sus servidores estaban instalados literalmente a un par de metros del suelo de la bolsa, en una sala de colocation diseñada para que cada orden llegara en microsegundos antes de que los traders humanos pudieran siquiera reaccionar. En ese entorno, la velocidad era la única moneda de valor y cada fracción de segundo podía traducirse en cientos de miles de dólares. A principios de agosto, la compañía decidió lanzar una actualización del router llamado Power Trader, una pieza de software que dirigía las órdenes a los intercambios correctos. La intención era mejorar la eficiencia y reducir los costos operativos, pero la presión por estar a la vanguardia hizo que el equipo reutilizara código de 2007, una versión que había sido retirada años atrás por contener una bandera de ejecución automática. Esa bandera, que antes servía para probar el sistema en modo simulación, quedó activada sin que nadie lo notara. Además, la nueva versión ignoró la lista negra de símbolos prohibidos, permitiendo que el algoritmo enviara órdenes a más de 130 símbolos que Knight no estaba autorizado a negociar. A la 1 de la madrugada del 1 de agosto de 2012, los servidores empezaron a disparar millones de órdenes a precios erróneos. Cada microsegundo, el sistema enviaba una orden de compra o venta que, al no estar filtrada, provocaba oscilaciones bruscas en el precio de cientos de acciones. El ticker de la bolsa mostraba subidas y caídas vertiginosas, mientras los algoritmos de los demás participantes intentaban adaptarse a un caos que no tenían por qué enfrentar. En cuestión de 45 minutos, el balance de Knight pasó de estar en verde a un rojo que consumió 440 millones de dólares en cuestión de segundos. Lo más aterrador fue el momento en que el equipo de control, al percatarse del desbordamiento, intentó detener el proceso. La arquitectura del sistema había distribuido la lógica en varios servidores. Apagar uno no detenía a los demás, y la señal de parada tardó varios segundos en propagarse. En ese lapso, el algoritmo siguió ejecutando órdenes que devastaron la posición de la firma. Si la señal de corte no hubiera llegado a tiempo, la pérdida habría superado el 1.000 millones de dólares y Knight habría desaparecido del mercado sin posibilidad de recuperación. ¿Qué piensas tú de este desastre? Deja tu opinión abajo. Me encantaría saber cómo habrías reaccionado frente a una falla así. Si te está impactando la historia y quieres seguir descubriendo cómo una sola línea de código puede cambiar el destino de gigantes financieros, suscríbete y activa la campana para no perderte el resto de esta narración. En la siguiente parte, veremos cómo la empresa logró sobrevivir al caos, las sanciones que recibió y las lecciones que la industria financiera aprendió para evitar que algo similar vuelva a suceder. El día siguiente, con la madrugada aún colgando del horizonte, el comité de crisis de Knight se reunió en una sala iluminada apenas por la luz de los monitores que mostraban cifras rojas. La presión era insoportable. Los socios fundadores escuchaban los informes mientras el valor de la compañía se desplomaba a niveles que nunca habían imaginado. En medio del caos, una llamada inesperada llegó desde una firma de inversión de la costa oeste, una entidad que había observado con atención el desarrollo de la crisis. Esa firma, conocida por sus inversiones estratégicas en momentos críticos, propuso un rescate que, aunque costoso, podía salvar a Knight de la quiebra inminente. El acuerdo consistió en una inyección de capital de varios cientos de millones de dólares a cambio de una participación mayoritaria en la empresa y la promesa de reestructurar completamente su arquitectura tecnológica. La operación se llevó a cabo en cuestión de horas, y la noticia se filtró rápidamente a los mercados, generando una ola de incertidumbre que hizo que los índices de la bolsa retrocedieran ligeramente antes de estabilizarse. Aquella noche, Knight logró evitar la liquidación.
pero el daño financiero ya estaba hecho. La pérdida neta superó los 440 millones de dólares y los costos adicionales de la reestructuración elevaron la cifra total a casi $1 billón en pérdidas potenciales. Las autoridades regulatorias, al percatarse de la magnitud del fallo, abrieron una investigación exhaustiva. La Comisión de Bolsa y Valores emitió una orden de cese y desistimiento, obligando a la empresa a presentar un plan de remediation que incluyera auditorías independientes, la reinstauración de controles de calidad en el desarrollo de software y la implementación de sistemas de supervisión en tiempo real capaces de detener transacciones sospechosas antes de que se propagaran. Además, se impuso una multa de varios cientos de millones de dólares, que, aunque no cubría la totalidad de los daños, sirvió como señal de advertencia para toda la industria. Este episodio también provocó una revisión profunda de los protocolos de gestión de riesgos en el sector de alta frecuencia. Los reguladores introdujeron nuevas normas que exigían a los participantes del mercado mantener una pared de seguridad entre el código de producción y cualquier componente experimental, obligando a que las actualizaciones se probaran en entornos aislados durante un periodo prolongado antes de su despliegue. Asimismo, se estableció la obligación de reportar cualquier anomalía que pudiera afectar la estabilidad del mercado en tiempo real, lo que llevó a la creación de centros de monitoreo dedicados a la detección de patrones de trading anómalos. Desde la perspectiva de los ingenieros que trabajaban en el proyecto, el desastre dejó una lección amarga pero fundamental. La automatización sin supervisión humana directa puede convertirse en una fuerza destructiva cuando los controles de seguridad son insuficientes. Los equipos de desarrollo comenzaron a adoptar metodologías de programación defensiva, incorporando pruebas de regresión más rigurosas y verificaciones de integridad de datos en cada paso del proceso. En los años siguientes, la cultura organizacional de Knight cambió radicalmente. La confianza en los algoritmos se mantuvo, pero siempre acompañada de una vigilancia constante y de la conciencia de que una línea de código defectuosa puede desencadenar una ola de consecuencias inesperadas. En la actualidad, la lección de Knight sigue resonando en cada sala de servidores donde se ejecutan estrategias de alta frecuencia. La historia nos recuerda que la velocidad, aunque sea una ventaja competitiva, no debe sacrificar la prudencia. Cada minuto que pasa en los mercados financieros es un testimonio del delicado equilibrio entre innovación y responsabilidad. Cuando una empresa decide apostar por la frontera tecnológica, debe asegurarse de que los cimientos de su infraestructura sean tan sólidos como la propia estrategia que persigue. Al reflexionar sobre este caso, queda claro que la verdadera amenaza no fue la rapidez del algoritmo, sino la falta de mecanismos de control que pudieran detenerlo antes de que causara un daño irreversible. La industria ha aprendido a no dar por sentado que los sistemas automáticos actuarán siempre de forma predecible. Ahora se exige una supervisión constante, una auditoría continua y una cultura que valore tanto la eficiencia como la seguridad. ¿Qué opinas de la forma en que se manejó la crisis? ¿Crees que las medidas regulatorias actuales son suficientes para evitar incidentes similares en el futuro? Deja tu reflexión en los comentarios. Me encantaría conocer tu punto de vista y debatir contigo sobre los riesgos de la automatización financiera. Si esta historia te ha hecho ver la historia de los mercados desde una nueva perspectiva, comparte tu reflexión en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo esos momentos donde una sola decisión cambió el destino del mundo, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte el resto de nuestras investigaciones.